Hola muy queridos oyentes, hoy estamos en una emisión más de su podcast favorito. El día de hoy nos encontramos con el maestro Sun, quien nos vendrá a decir cómo imparte la psicología en la educación en la actualidad. ¿Qué opinión tienes sobre el cómo se transmite la psicología por medio de la educación? ¿Qué tan importante es llevarla a cabo en la educación? Bueno, la educación toma a la psicología como una herramienta para comprender los procesos de desarrollo del pensamiento y la evolución del mismo en los niños, para que de esta manera puedan incrementar su capacidad de aprendizaje o mejorar las acciones que pueden hacer para que los niños aprendan, así como superar las distintas barreras de aprendizaje que los niños puedan tener por diversas situaciones tanto en su entorno como de manera interna. ¿Qué papel tiene la psicología en la educación? La educación se encarga de analizar los procesos cognitivos de los humanos para saber cómo es que analizan, integran y desarrollan la información que pasa del exterior a su interior y lo pueden aplicar para el desarrollo de su pensamiento. En otras palabras, la psicología ayuda a revisar cómo las personas, los niños en particular, aprenden a aprender. ¿Qué beneficios tendría implementar la psicología en la educación? El implementar la psicología en la educación puede brindarle herramientas estratégicas y puntuales a los docentes para mejorar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje, saber cuáles son los procesos cognitivos por los cuales pasa un niño y conocer algunas técnicas que puedan mejorar la interiorización de los aprendizajes en los niños puede facilitar la tarea del docente, además de mejorar la calidad del aprendizaje en los niños. Okay. Si usted pudiera cambiar algo de la psicología, ¿qué sería lo que cambiaría? Pues bueno, no es algo así como que se cambie una ocurrencia. Más bien dicho, la psicología, como cualquier otra ciencia, se va corrigiendo conforme al tiempo y al avance de la investigación, que nos van dando nuevas evidencias y nuevas herramientas para comprender los procesos de pensamiento. Cuando comprendemos de una manera mejor de la que antes lo hacíamos en los procesos de pensamiento, vamos integrando nuevas estrategias de enseñanza más hábiles y aptas para desarrollar los procesos cognitivos en los niños. Un ejemplo que a mí se me ocurre muy claro de estos cambios en la historia del uso de la psicología en la educación es la consideración de las emociones de los niños al momento del desarrollo del aprendizaje. Antiguamente, cuando todavía teníamos un poquito en pañales los procesos de aprendizaje, utilizábamos el estímulo-respuesta como un mero proceso de asimilación de conocimientos o de asimilación de información, en el cual únicamente considerábamos que hay que regañar o castigar al niño fuertemente para que no saque malas calificaciones y se vea forzado a aprender o interiorizar la mayor cantidad de conocimientos de manera memorizada. Sin embargo, con la evolución de las ciencias, con las nuevas investigaciones, nos dimos cuenta de que las emociones y los sentimientos están muy ligadas a la memoria. Entonces, crear entornos de aprendizaje donde el niño pueda experienciar de manera positiva los conocimientos hace que se arraiguen muchísimo más esos aprendizajes y los pueda aplicar de una manera más eficiente. De esa misma manera, como esto ahorita que en la actualidad se ve como algo muy cotidiano, como algo normal, yo les aseguro que muchos otros descubrimientos de la psicología a un futuro van a verse tan simples, tan normales, pero para ahorita, al momento en el que nosotros todavía no los hemos descubierto, son algo increíble y ni siquiera pensarlo no se nos pasa por el frente, pero pues bueno, eso se da poco a poco gracias a la investigación psicológica y a la investigación que nos develan los campos del desarrollo del conocimiento humano. ¿Cuáles son los retos más grandes a los que se ha tenido que enfrentar en su carrera laboral? En mi carrera laboral, los retos más grandes yo creo que son romper paradigmas. Darnos cuenta de que algo que teníamos dado por hecho, dado por sentado. Por ejemplo, uno de los retos que a mí se me presentó y que fue muy impactante para mí, porque yo era un fiel defensor y defendía capa y espada, eran los tipos de aprendizaje.
donde estaba el niño que era kinestésico, el niño que era visual, el niño que era auditivo, y yo estaba totalmente cerrado de que pues, son esos tres tipos y quizás alguna mezcla entre ellos, y si adecuas la planeación a esos tipos de aprendizaje, el niño aprende mucho mejor. Cuando empiezo a investigar más, cuando empiezo a conocer más y veo algunas investigaciones aledañas dentro del campo de conocimientos, pues me choca en la cara la evidencia donde pues, no hay una correlación directa entre los tipos de aprendizaje y la adquisición más eficiente en los conocimientos, donde la adaptación que se muestran con distintos métodos pues no muestra una gran relevancia. Digo, pues es que yo defendía capa y espada esa base de conocimientos, y ahora al darme cuenta con evidencia, porque pues obviamente también no me voy a creer cualquier cuento que me vengan y me platiquen, obviamente al leer evidencia, leer la investigación de otros autores, leer las pruebas que se van mostrando, pues me di cuenta de que son preferencias de aprendizaje, donde el niño sí le puede gustar más aprender de manera auditiva, le puede gustar o agradar más aprender de manera kinestésica, oral, pero son eso, preferencias de aprendizaje. No hay una correlación tan directa entre la cantidad de datos aprendidos del niño por una sola vía de entrada de información. Por el contrario, lo que sí se ha encontrado es que entre más sentidos y más conexiones emocionales se desarrollen con un nuevo conocimiento, es más arraigado dentro del sistema nervioso. Es decir, me va a funcionar más involucrar dos o más sentidos que un único sentido. Si involucro la vista y la kinestesia, o la vista y el oído, y además de eso creo una situación sensorial emotiva que me ayude a desarrollar los conocimientos, más se va a arraigar el conocimiento en mi persona. A diferencia de el pensar que únicamente por lo visual, con eso ya aprendió por qué es el tipo visual. No, pues, son ese tipo de paradigmas que en mi carrera laboral los retos más grandes yo creo que son romper paradigmas. Darnos cuenta de que algo que teníamos dado por hecho, dado por sentado. Por ejemplo, uno de los retos que a mí se me presentó y que fue muy impactante para mí, porque yo era un fiel defensor y defendía capa y espada, eran los tipos de aprendizaje, donde estaba el niño que era kinestésico, el niño que era visual, el niño que era auditivo, y yo estaba totalmente cerrado de que pues, son esos tres tipos y quizás alguna mezcla entre ellos, y si adecuas la planeación a esos tipos de aprendizaje, el niño aprende mucho mejor. Cuando empiezo a investigar más, cuando empiezo a conocer más y veo algunas investigaciones aledañas dentro del campo de conocimientos, pues me choca en la cara la evidencia donde pues, no hay una correlación directa entre los tipos de aprendizaje y la adquisición más eficiente en los conocimientos, donde la adaptación que se muestran con distintos métodos pues, no muestra una gran relevancia. Digo, pues es que yo defendía capa y espada esa base de conocimientos, y ahora al darme cuenta con evidencia, porque pues obviamente también no me voy a creer cualquier cuento que me vengan y me platiquen, obviamente al leer evidencia, leer la investigación de otros autores, leer las pruebas que se van mostrando, pues me di cuenta de que son preferencias de aprendizaje, donde el niño sí le puede gustar más aprender de manera auditiva, le puede gustar o agradar más aprender de manera kinestésica, oral, pero son eso, preferencias de aprendizaje. No hay una correlación tan directa entre la cantidad de datos aprendidos del niño por una sola vía de entrada de información. Por el contrario, lo que sí se ha encontrado es que entre más sentidos y más conexiones emocionales se desarrollen con un nuevo conocimiento, es más arraigado dentro del sistema nervioso. Es decir, me va a funcionar más involucrar dos o más sentidos que un único sentido. Si involucro la vista y la kinestesia, o la vista y el oído, y además de eso creo una situación sensorial emotiva que me ayude a desarrollar los conocimientos, más se va a arraigar el conocimiento en mi persona. A diferencia de el pensar que únicamente por lo visual, con eso ya aprendió por qué es el tipo visual. No, pues son ese tipo de paradigmas que yo daba por sentado, yo lo creía fielmente, y pues con la evolución del pensamiento y que te muestren con hechos, con evidencia que no es como uno creía que eran las cosas, sí cuesta trabajo, porque incluso hasta uno llega a como negarlo de, a ver, no, esta teoría tiene que tener algo equivocado, tiene que haber algo de error, lo cual no es malo, es bueno dudar de todo, pero pues también no es bueno casarse o
estar totalmente cerrado, enfrascado en una única idea, sino hay que romper los paradigmas para aprender más, crecer los conocimientos y mejorar la calidad del aprendizaje tanto brindado como adquirido. ¿Cuál es uno de los más temas que trabaja ahorita en la actualidad en la psicología? ¿Cuál sería el tema más fuerte que ahorita tienen que Yo ahorita el tema que más he tratado de desarrollar, y pues bueno, esto ha sido a raíz de las necesidades propias de la escuela con lo de la pandemia, han sido las crisis de ansiedad y las relaciones sociales de los alumnos y sus esquemas de aprendizaje. En otras palabras, las dificultades que traen los alumnos en la actualidad, que se desarrollan en casa, en sus relaciones personales con papá y mamá, en sus relaciones personales con incluso parejas, han incrementado enormemente. Ahorita hay un enorme incremento de casos con crisis de ansiedad, hay un enorme incremento de casos con episodios depresivos, y estos casos pareciera que no están correlacionados, pero realmente afectan de manera directa el proceso de aprendizaje de los alumnos. Los alumnos mismos están más concentrados en sus problemas personales que en siquiera prestar atención a una clase de algún maestro, por más interesante que ésta sea. Cuando los problemas están siendo muy intensos, se enfocan más en el problema que están viviendo en casa o un problema ajeno a lo escolar y termina afectando dentro de lo escolar. Entonces, el hecho de poder regular y darles herramientas a los adolescentes para que estos regulen sus emociones, tengan herramientas para solucionar sus conflictos personales, tengan herramientas para tener unas buenas relaciones interpersonales con sus mismos compañeros de escuela o con las personas que los rodean, facilita el hecho de que adquieran los aprendizajes dentro del entorno escolar. Cuando un adolescente o cuando un joven adulto le empiezan a sobrepasar los problemas personales, empieza a perder la calidad de aprendizaje y la calidad de interiorización de conocimientos que pudiese llegar a desarrollar bajo otras circunstancias. Ok, algo que nos aconsejaría como futuras docentes que sea bueno implementar. A una manera comprensible para el niño, pero de todas maneras crear situaciones de aprendizaje donde el niño vivencie algo positivo al desarrollar los conocimientos. Si logran que el niño encuentre una correlación de una sensación positiva al ir a la escuela y aprender, el niño por gusto e iniciativa propia va a buscar tener más conocimiento. Si el niño empieza a correlacionar a la escuela con la maestra me regaña, con la maestra está de malas, con en la escuela solo tengo problemas, y en la casa también, pues va a tener una cierta aversión, un cierto rechazo hacia el desarrollo de los conocimientos, porque pues, al fin y al cabo lo que está encontrando es desagradable para él. Entonces hay que generar un equilibrio entre sí, dar los conocimientos, no lo estoy diciendo, sean totalmente permisivos y complacientes y denle todo lo que el niño quiera, porque eso también sería contraproducente. Es generar un equilibrio entre entornos de aprendizaje efectivo, donde ustedes impartan un conocimiento manteniendo el control de grupo, pero también generando un ambiente agradable para el niño, para que éste pueda desear aprender y los aprendizajes mismos se le interioricen de una manera más sencilla. Agradecemos la ayuda del maestro por darnos los conocimientos que no sabíamos de cómo la psicología es implementada el día a día en la educación. Los esperamos en una emisión más. Esto fue todo por hoy.